La provincia de Ricaurte es una de las 15 provincias del hoy departamento de Boyacá, que hace parte de ese corazón de esta región. Boyacá es todo este territorio que hoy se identifica más por su legado histórico, pero que debemos reconocerlo por esa riqueza ancestral desde el país de los muiscas, la nación muisca, y que está enclavado en la cordillera oriental de Colombia. Boyacá, como departamento, hoy tiene un territorio que tiempo atrás fue mucho más amplio, cobijaba el Casanare, cobijó parte de Arauca, mucho más grande, pero el Boyacá de hace 200 años podemos entonces referirlo como la provincia de Tunja. En ese momento era la provincia, que así fue conocida hasta que se le da la designación de departamento de Boyacá como tal, y esto ya fue en el Congreso de Cúcuta. Hay que recordar cómo un país muisca de una riqueza muy grande en lo agrícola, en su cultura, en la cultura del agua, y de allí que Tunja entra a ser un foco de prosperidad, un foco de cultura, a su vez, de educación, y por eso fue ese polo de desarrollo de toda esta región. Esta región podemos entonces destacar Villa de Leyva para ser un poblado de descanso de todos aquellos soldados que habían venido en ese proceso de conquista y de inicio de colonia, donde pudieran ir a pasar sus últimos años, y busca a su vez dar allí un punto de desarrollo que permitiera dar empleo a tantas gentes de ese momento. Y Villa de Leyva fue por esto mismo muy próspero, porque tuvo todo ese apoyo, todo ese respaldo, a tal punto que a finales del siglo XVII estaba en su gran auge económico. Cuando se da el grito de independencia en una y otra de las provincias, en Santa Fe se da el 20 de julio, en Villa de Leyva se da en junio, y así en distintos sitios. Allí viene luego a tener acogida ese grupo de patriotas que abogaban por un sistema federalista, a diferencia del que encabezó Antonio Nariño, que era con el centralismo en Santa Fe. Y aquí en Villa de Leyva se llegaron a reunir para luego tener de punto de operaciones Tuna. Antonio Ricaurte nace a finales del siglo XVIII, hacia 1784, y es bautizado en esta iglesia. Él, muy joven, ingresa al ejército, tan pronto pues se da todo este movimiento de insurrección, y entra a engrosar las filas del ejército que comandaba Simón Bolívar, y con él parte en esta que luego se llamó la Campaña Admirable, que fue la que incursionó en el terreno venezolano hasta llegar a tomar Caracas. Hacia 1814 tiene el encargo de cuidar justamente un sitio donde estaba todo guardado, todo el armamento y todas las municiones, y cuando va a ser tomado por los españoles, él entonces, antes que dejar que ellos se hicieran
a todas estas armas y esta pólvora, entonces prefiere incendiarla y volar, como quedó consagrado en las notas del himno nacional, recauta en San Mateo en átomos volando. Por el mes de julio de 1819, Bolívar está buscando de una y de otra manera obligar a que Barreiro le dé batalla, pero no lo consigue. Barreiro huye hacia un lado, huye hacia otro. Se dieron varios combates como el de Gámeza y el día 25 de julio, en la mañana, se da allí en este sitio que era bastante anegado por las múltiples quebradas que por allí fluyen y al mucho llover, entonces se volvía pantanoso. En esta hacienda de Vargas se da ese enfrentamiento del ejército patriota con el ejército realista. Fue la batalla más dura, de mayor duración, que costó más muertos, tanto a los patriotas como a los realistas. Esta batalla se extendió por todo el día y al caer la tarde arreciaba la lluvia y ya estaba por darse por perdida cuando Bolívar invoca a la Virgen que había visitado unos días atrás, el 19 de julio, la había visitado en Tutazá, que allí dice Virgen, Virgen de los Tiestecitos, porque no se acordó el nombre del pueblo. Y es el momento en que Rondón, el coronel José Rondón, le dice, no hemos perdido, general, porque yo no he actuado. Y es cuando él le expresa, coronel, salve usted la patria. Luego de la batalla del Pantano de Vargas, indudablemente el ejército español quedó muy afectado, quedaron bastante bajos de ánimo, preocupados, porque lo que se vio en Pantano de Vargas fue el valor, fue lo que más brilló allí, el valor de esos soldados que ellos de tiempo atrás los venían considerando pues poco preparados, mal vestidos, con muchas necesidades y nunca creyeron que fueran a dar una batalla como la dieron. Bolívar logra tener luego un golpe estratégico muy grande que fue lograr tomarse la ciudad de Tuna, lograr llegar allí. Era clave y él lo logra el 5 de agosto, después de haber burlado el cerco que tenía Barreiro. Este fue otro golpe muy fuerte dentro de esas estrategias y esos movimientos. Es cuando Barreiro se desplaza por el camino de Soratá para buscar, dando una vuelta a Tunja, buscar entonces el camino que lo habría de llevar a Santa Fe. Entonces se da la batalla antes del puente, luego sobre el puente, y cuando logran algunos pasar, allí encuentran luego toda la arremetida que da la retaguardia del ejército patriota. El puente de Boyacá pues era crítico, era el punto álgido pues de cruce en ese camino importante hacia Santa Fe. Y el plan de Barreiro era llegar a la capital para poder unirse a los hombres que tuviera Sámano y poder plantear una estrategia diferente y defender la cabeza de gobierno que estaba en Santa Fe. Y esto es lo que se logró en la batalla de Boyacá, desmontar ese plan, impedirlo y que quedara aniquilado el ejército español como realmente quedó.
La comunidad dominica tuvo el encargo de sembrar doctrina en las encomiendas de toda esta región. Es por eso que ellos se encuentran con el hecho de la renovación del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, que lo había encargado un encomendero, don Antón, junto con el fray Andrés Jadraque, que buscaron un pintor para hacer este cuadro, justamente para una de las capillas que él como encomendero debía tener para que allí fueran los frailes a catequizar a los indígenas. Ellos hacen el cuadro, Alonso de Narváez lo pinta, lo colocan en la capilla unos años después entra en deterioro, el cuadro queda un poco arruinado y hay quien lo lleva para donde hoy está justamente el pueblo de Chiquinquirá, porque todo esto era la región de los indios chiquinquiraes, también de los mismos muiscas. Allí lo tiene una mujer que va y lo recupera y lo pone en otra capilla, y es cuando se da la renovación de ese cuadro. Entonces los dominicos son enterados y ellos están atentos a esto. Igualmente el arzobispo Luis de Zapata y Cárdenas, era el arzobispo de Bogotá, es enterado, y él se desplaza hasta allí y hace el encargo también de testimoniar todos los milagros de los cuales se empieza a dar testimonio, y entonces son los dominicos los que son encargados de construir allí una iglesia. De manera que ellos han tenido siempre en esta región todo ese desempeño religioso de dar doctrina y fuera de eso erigir parroquias. El convento de Santo Eseomo fue fundado por los dominicos hacia 1604 y fue hecho atendiendo el encargo que hace una hermana del encomendero. Dice que San Bartolomé le ha dado en sueños la instrucción de fundar un convento, y es cuando ponen todo el empeño de hacer este monasterio allí, que lo erigen justamente los dominicos. Bueno, estamos nada más ni nada menos que en la plaza más grande que tiene Colombia, la segunda, nos han informado, a nivel de Latinoamérica, y compite en una de las plazas más grandes que tiene el mundo. Villa de Leyva, desde su concepción, desde que se fundó como un pueblo, un municipio, lugar para el descanso. Descanso de los virreyes, al día de hoy sigue siendo un lugar de descanso. El pueblo no estaba aquí situado en su originalidad. Hay un lugar que se llama Monquirá. Este Monquirá era un antiguo observatorio muisca y allá se estableció en primera instancia el pueblo. Años después se decide constituir el pueblo en el lugar donde estamos. Se pensó con una plaza tan grande como la que estamos, y desde luego atrás tenemos la parroquia que se quiso que fuera un templo
colonial. Hemos conservado tal cual es una réplica de lo que fue la colonia o de lo que ha sido el arte colonial. Por lo tanto, ¿qué se pensó en aquel entonces? Como era costumbre, una gran plaza, un gran templo como lo tenemos y un pueblo que lo cobijaba siempre como lo hemos tenido hasta ahora. Pero nuestra parroquia recibe el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Villa de Leyva. Ese es el nombre oficial y es, de hecho, Nuestra Señora del Rosario la patrona oficial de esta ciudad de Villa de Leyva, con la cual se funda el pueblo y con la cual nosotros seguimos recibiendo su amparo y su auxilio. Nuestro pueblo es ante todo colonial, tiene algo de republicano. ¿En qué se nota que es colonial? En sus pisos, en sus paredes, en la constitución del arte, que es simple pero no vacío, no frío. Esa es la réplica de los pocos pueblos en nuestro país y de los pocos templos que se pueden llamar en perfección pueblos o arquitectura colonial. Este templo está construido en mampostería. Estamos hablando que se construyó año 1631. Se inicia su construcción como lo conocemos ahora. Eso, si alguien quiere saber qué es arquitectura colonial, hay que venir a Villa de Leyva, hay que venir al templo de Nuestra Señora del Rosario. Hace más o menos unos 14 años se grabó este pueblo, ese escenario de grabación de películas. Hace 14 años se grabó la película El Zorro. Todo el pueblo se puso en otro tipo de pintura. Al párroco de aquel entonces le pareció bien dejar la parte de la torre de este color. Sin embargo, vamos a devolverle su originalidad, pues así ya no lo está exigiendo el pueblo, de que vuelva a ser blanco totalmente, pintado en cal, como siempre lo ha sido, o por lo menos en los últimos 100 años que se le conocen. Este templo no perteneció originalmente a una comunidad religiosa, ni a los dominicos, ni a los agustinos, ni a los franciscanos. Es solo en 1883 que los dominicos reciben la custodia pastoral de esta parroquia. Ahí tenemos una riqueza que es la imagen de la Virgen del Rosario. Esta imagen llegó aquí prácticamente con la misma colonia. Es una imagen sevillana traída desde España. Inclusive podemos conocer datos de cómo se trajo cuando llegó a Bocas de Ceniza en el río Magdalena, luego la travesía, los meses que duró en canoas, hombres remando. Todavía la historia nos habla de los caimanes que salían a comer a los hombres que remaban, meses que duraba la travesía hasta llegar a las proximidades más cercanas a lo que era Santander, Boyacá, con esa imagen del Rosario tan original de toda la colonia aquí en nuestros pueblos se funda. Es la imagen que preside el retablo mayor. El retablo mayor se conserva tal cual como se hizo en el inicio de la constitución del templo, la minilla de oro. ¿Y quiénes están ahí? Tenemos a nuestros santos patronos dominicos, la Virgen del Rosario, que es la patrona nuestra de los dominicos o frailes de la Orden de Predicadores, Santo Domingo de Guzmán, ahí está San Luis Bertrán, está San Martín de Porres. Todos ellos santos dominicos. Tenemos también los ángeles mensajeros de Dios que vienen siempre a la defensa. Este templo realmente es importante, en el pasado y en la actualidad sigue siendo muy importante. Hay dos próceres de la patria, de la cual la 11ª estrofa del himno nacional cantan sus proezas.
Ricaurte en San Mateo en átomos volando, morir antes que vida en llamas escribió. Pues ese mismo Ricaurte, hijo de esta villa de Leiva, Antonio Ricaurte, fue bautizado aquí en este lugar y conservamos aún la pila original donde él fue bautizado. Pero hay otro grande que vino en sus últimos días, el hombre grande de los derechos, Antonio Nariño, que tuvo su casa aquí en Villa de Leiva, y que en los últimos días buscó también el consejo de los sacerdotes de aquel día, el diálogo ante todo. No solamente el diálogo, fue atendido en sus momentos de enfermedad por sacerdotes. En el transcurso de la historia vamos al año 1812. Se está escribiendo la historia de la nueva república en Colombia. Se reúne aquí los delegados de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y es en este templo, ahí cerquita al altar, donde juramentan todos ellos y donde juramenta Camilo Torres, primer presidente. Por eso es tan importante esta Villa de Leiva y este templo, porque ha sido escenario de donde se empezó a escribir la historia de Colombia y actualmente lo seguimos haciendo con muchísimos eventos. Bueno, los invitamos a ustedes a que visiten nuestro templo llamado Nuestra Señora del Rosario de Villa de Leiva. Este es el escenario más importante después de Cartagena para celebrar sacramentos, especialmente el matrimonio. Así que los invitamos a todos ustedes, cuando quieran pactar el matrimonio, ese día soñado, ideal, aquí en Villa de Leiva, en este magnífico y maravilloso templo, arte de la colonia, los esperamos para ofrecerles a ustedes con todo amor, con todo cariño, este servicio en el sacramento del matrimonio y en todos los demás sacramentos. Villa de Leiva es lugar de ideas. Eso es lo que tenemos, pero ante todo, como se concibió Villa de Leiva en su fundación, es lugar de descanso y ese descanso se encuentra en sus calles, en su plaza, en el templo, en todos los lugares. Así que totalmente invitados y cordialmente invitados todos ustedes y aquí los esperamos para atenderlos los frailes de la Orden de Predicadores o Dominicos.